Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Id acomodándoos porque ya vamos a empezar. Vamos a dar paso al sexto meeting de cine, que ya son 6 y no son pocos, y es la segunda vez que lo podemos hacer en este espacio tan maravilloso que es la Fundación Telefónica en su maravilloso auditorio, así que muchas gracias. Bueno, por si no sabéis qué es el meeting de cines o si es la primera vez que venís, os lo voy a contar. El meeting de cine es un encuentro para cineastas para compartir proyectos, recursos y contactos. La idea surgió hace varios años cuando unos jóvenes decidimos ponerlo en marcha porque nos faltaba gente para rodar o nos faltaban recursos y pensamos que entre todos podíamos ayudarnos e impulsar el cine e impulsar nuestra comunidad cinematográfica. Por lo tanto, quisimos hacer que este evento fuera abierto y gratuito. Decidimos que todo el que quisiera tuviera la oportunidad de presentar y al principio era así y luego resulta que hubo mucha gente que quería presentar y ya no nos da tiempo a todos, pero para esta edición hemos hecho una selección súper interesante de varios ponentes, directores, productores, un growth hacker que luego os contaremos qué es, también una actriz, un proyecto de residencias artísticas y todo ello en un momento. Quería comentaros que no apagaréis vuestros teléfonos móviles porque tenemos un hashtag del evento que es #meetingcine y conectándose al wifi que aparece en las pantallas podéis tuitear o hacer toda la difusión que queráis. Y por último decir que esto lo organizamos una productora que somos Talco Films. Talco quiere decir colaboración en finés y nos dedicamos principalmente a hacer contenidos digitales, tanto de branded content, de ficción e idealmente orientarnos hacia el mundo de la ficción y los largometrajes, que es lo que muchos queremos aquí hoy. Y dar paso ya a los ponentes, que es lo verdaderamente interesante de hoy. Vale, Hugo, ¿dónde estás? Aquí está Hugo Stuben. Hugo Stuben es el padrino de esta edición del Meeting de Cine. Es un director que ya tiene 2 películas. La primera se llama Anomalous, fue su ópera prima y la dirigió la rodó entre Barcelona y Nueva York. Recibió bastantes premios. Recibió de hecho el premio a la mejor película en el Festival de Marbella y también el premio al mejor actor con Luis Omar. Y eso le llevó a realizar una segunda película que se llama Solo. Este trayecto lleva siendo desde noviembre de 2016 cuando estrenó su primera película y la película Solo la estrenó el verano pasado. Solo es un drama basado en hechos reales y Anomalous es un thriller psicológico. Ahora vamos a ver unos trailers y luego voy a dar paso a Hugo, que nos va a contar su experiencia como director y en el mundo del cine. Así que, de adentro trailers. David Jacobs era esquizofrénico. Notaba presencias, oía voces. Un día empecé a notar que había algo a mi alrededor, como si me observara desde la oscuridad. Estas son algunas de las grabaciones que hizo David siguiendo sus instrucciones antes de morir. Agente especial Maya Kensington. Nunca nos hemos enfrentado a un caso como este, ¿entiende? Los hechos parecen claros, pero no las circunstancias. Las imágenes que acabamos de ver eran para demostrarle que todo era fruto de su imaginación. ¡Fuera de aquí! Cuando lo vea, me creerá. ¿Intentaba grabar un fantasma? Esto es lo que David encontró en ese bosque. ¿Qué opina? Parecen restos humanos. No es posible demostrar que usted supiera lo que había hecho David. O tal vez sí. ¿Pero qué coño está haciendo? ¿Qué significa? Mentiras. ¿Qué contiene? Créame. No le gustará saberlo. ¿Qué estás haciendo, Marty?
Juanito, ¿qué es de tu vida? He hablado con mamá, te echa de menos. Ya sabemos que has desaparecido para encontrarte y esas cosas. Pero podrías llamar alguna vez, ¿no te parece? Papá está peor, más débil. Bueno, eso es todo. Sé que no aguantas las charlas. Que te quiero, chaval. No es fácil aceptar que vas a morir totalmente solo. Me caí por un acantilado. Tengo la cadera rota, no puedo caminar, no puedo andar. Con toda aquella culpabilidad dentro. Si sigo aquí voy a morir. Vamos a empezar los dos de cero. Fuera de esta cala. Me pregunto si soy alguien bueno. Si merece la pena el esfuerzo que hacéis conmigo. Me di cuenta de la cantidad de veces que tendría que haber pedido perdón a la gente que quiero. ¿Por qué? Si tienes que pedir perdón tantas veces, puede que tú seas el culpable. No. Bueno, pues estas son dos películas, que es un resumen de mis 40 años. Y resumirlo en 7 minutos creo que es un poco complicado. Yo quería agradecer a Marieta haberme invitado y a todo ese equipo que ha hecho este evento y lo hace con mucho amor al cine, y me gusta estar con tanta gente que tiene la misma pasión que yo. Entonces, bueno, voy a contar un poco mi experiencia, que la voy a basar en algo un poco apocalíptico, que es saber convivir con el fracaso. Vale, no os asustéis, suena un poco duro, pero esto que os estoy contando es un poco lo que yo vivía al principio. Lo vivo también ahora en otro aspecto, pero lo vivía mucho al principio en el sentido de me sentía un poco como el personaje de Solo, ¿no? En ese mar que estaba solitario bajo el agua. La diferencia es que yo sabía dónde quería ir. Yo tenía muy claro dónde quería ir, muchas veces no sabía el camino que tenía que escoger para ir allí, pero lo tenía clarísimo, eso sí lo tenía muy claro. Entonces, cuando hablo de convivir con el fracaso, me refiero a que si vosotros resistís a atravesar, vamos a poner un ejemplo, un banco de medusas nadando, donde las medusas son por la frustración, los miedos, los altibajos, un montón de cosas que os van a decir que no hagáis lo que tenéis que hacer o lo que queréis hacer, porque va a pasar, a mí me ha pasado, y estoy hablando de mi experiencia. Si eso lo atravesáis, habréis dado un gran paso hacia lo que queréis conseguir, ¿no? Es cierto que terminaréis ese paseo entre las medusas pues con picaduras, con dolor, seguramente con un poco de desánimo, pero sí ganáis mucha fuerza, o sea, salís muy reforzados de esa lucha. Esto lo estoy hablando un poco así a lo bestia, ¿no? De la lucha y de los fracasos y tal, pero es que creo que es muy importante, porque conozco mucha gente que a la mínima que ha tenido un desliz, un fracaso o algo, de repente se ha venido abajo y lo ha abandonado. Y conozco gente. Entonces, todo este dramatismo que pongo aquí, al final es que vale la pena, y tú lo sabes. O sea, al final vale la pena nadar, vale la pena atravesar esas medusas que te van a picar. Yo he tenido muchas puertas cerradas. Al final ha sido complejo, es complicado, tenéis que tener muy claro lo que queréis hacer. Sé que hay mucha gente que está en diferentes puntos, unos que están arrancando, otros que ya están trabajando en ello, pero yo creo que convivir con el fracaso es muy importante para no frustrarse. Y sobre todo en mi última película, en Solo, aprendí una cosa que la verdad es que ya es una cosa un poco personal de la vida, que es la aceptación. Porque el protagonista de la película estuvo varias ocasiones a punto de morir, y de hecho hubo un momento que decidió que se iba a morir, porque bueno, tenía la cadera rota, como habéis visto en el tráiler. Fue una experiencia bastante fuerte. También era un tipo muy solitario, rodeado de gente, pero a la vez muy solitario. Y él aceptó que iba a morir. Y siempre dice que esa aceptación es lo que le salvó.
no sabría explicar él muy bien por qué, ni yo lo sé explicar, y yo lo achaco un poco a una sensación de aceptación más interna, una cosa un poco más que no es tangible, que no se puede ver, que no se puede hablar, que es algo realmente muy interno. Entonces me da la sensación de que si logramos aceptar lo que queremos ser, a dónde queremos llegar y que lo vamos a conseguir, y siempre con humildad, al final se activa una llave dentro de ti que te ayuda a dar el paso, ¿no? Entonces no me quiero enrollar mucho porque la verdad lo más interesante es lo que tenéis que contar vosotros, que tenéis proyectos súper interesantes, pero tengo una frase en una novela, bueno, tengo 2 novelas, que no me considero novelista, pero la primera novela, que se llama El faro de las lágrimas perdidas, la escribí en un momento complicado de mi vida también, que me ayudó mucho porque creo que el arte es una especie de terapia, y hay una frase inicial que dice así como no puedes guiar el viento, pero puedes cambiar la dirección de tus velas. Entonces me parece súper importante que no luchéis contra el viento. O sea, no hay que luchar contra el viento, hay que guiar tus velas para poder llegar donde quieres llegar. De hecho, el otro día me di cuenta de una cosa absurda. Tengo en mi casa un cuadro que pone ama lo que haces, típico cuadro de Ikea, ¿vale? Y estaba yo desayunando y mirándolo así, digo, este cuadro está mal. O sea, no es ama lo que haces, es que tienes que hacer lo que amas. Es totalmente al revés. Está bien, ¿vale? A lo mejor puedes trabajar en algo y tienes que hacerlo bien y tienes que terminar amándolo, pero no es mucho mejor hacer algo que realmente amas desde el principio. Entonces, bueno, no me quiero poner con filosofía barata, ¿vale? De que solo hay una vida y que estas cosas, que a lo mejor hay más, pero bueno. Pero es que es verdad, es que solo hay una vida. Entonces, llegará un momento en el que dirás, hostia, yo quería haber sido, yo intenté, yo estudié, yo fui a un meeting una vez, pero luego lo dejé porque intenté meter un proyecto, me cerraron una puerta. Da igual, o sea, al final lo que digo, tenéis que seguir nadando, y voy a parafrasear a Dory cuando decía, sigue nadando, porque al final se llega. Luego, cuando atraviesas las medusas y llegas, tampoco creáis que vas a llegar a, yo qué sé, a Marinador, y yo qué sé, a un sitio maravilloso. Al final llegas a una isla desierta que tienes que aprender a cazar, tienes que aprender a abrir los cocos para beber, o sea que es... Pero eso es otra guerra diferente, que la disfrutas mucho, pero todo ese viaje vale la pena, y al final yo creo que tenéis que luchar por lo que queréis hacer y hacerlo. Y estos encuentros son para eso, para mostrar proyectos, conocer gente. Y una cosa muy importante es que, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que cualquier cosa que hagáis siempre vale la pena. Es verdad que en el presente no nos damos cuenta, incluso cuando te crece el pelo, solo te das cuenta cuando de repente dices, joder, que tengo el pelo súper largo, o sea, me lo tengo que cortar. Todo el proceso no te has enterado. Entonces, todas las cosas que hagáis, aunque sean malas, negativas, vas a un corto, no te pagan o haces cualquier cosa, pero siempre te va a valer para algo. De hecho, creo que las cosas negativas valen mucho más, o aprendes mucho más que las positivas. Entonces, bueno, yo quería un poco contaros esta experiencia. No quería contaros qué he hecho en mi vida, de los cortos, de cosas particulares, porque creo que es un rollo. Era un poco explicar un poco mis sensaciones en un momento en el que yo quería hacer cine, siempre lo tenía claro, quería dirigir una película. Estaba bastante perdido en algunos momentos, como decía antes, no de dónde llegar, sino cómo llegar. Me dio por escribir una novela, que tampoco me abrió la puerta al cine, pero me entretuve muchísimo. Y que, la verdad es que era como rodar una película, pero en mi cabeza. Y bueno, la novela quedó finalista en el Premio Minotauro, luego me la publicaron. Entonces, bueno, todo sirve para algo, ¿no? Entonces, mi entrada en el cine fue a través de las de la iglesia. Esto es una anécdota, o sea, no voy a contaros mi vida porque no es interesante, pero fue en un festival de cine haciendo de runner, de conductor, que no me gustaba nada, yo no quería hacer eso, pero sabía que era interesante, y esa tontería me llevó a llevar a Alex de la Iglesia a su casa todos los días durante una semana. Y ahí tenía mis cortos y dije, Alex, no sé, aquí tienes mis cortos, la carátula la puedes poner, yo qué sé, para sujetar la puerta en verano, lo que quieras, pero te los dejo. Yo creo que no se los vio nunca, pero sí me dijo que te podías venir a mi película Crimen Perfecto y trabajar con nosotros. Y yo llamé a la productora y dije, oye, Alex de la Iglesia me da un trabajo. Me dijo, no, imposible, no puedes trabajar aquí. Digo, ostras. Digo, ¿eso? Y dice, no, es que Alex le da trabajo a todo el mundo. O sea, tengo taxistas llamándome todo el día. Y digo, ya. Me desanimé mucho. Primer fracaso. Y seguí llamando una vez por semana, sin ser pesado, y dije, Juanma, pues se llama Juanma, el director de producción. Oye, no sé si hay un puestecito. No, Hugo, no sé, o sea, no sé, llama la semana que viene. Me iba emplazando y estuve llamando así como un mes.
Y recuerdo que me quedaba nada, una moneda, y dije, mira, voy a llamar, la última, y me dijo, mira, Hugo, te estoy viendo con muchas ganas de trabajar, vente a la oficina. Y recuerdo llegar a la oficina de Alex y llegar a Alex, hombre, Hugo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y no sabía seguramente el calvario que pasé durante ese mes, porque estuve dando el coñazo al director de producción, y al final me curré en esa peli de meritorio y dirección, o sea, como el puesto más bajo, y fue maravilloso, y aprendí un montón. Y eso me abrió la puerta para poder currar a la triste de auxiliar, o sea, que al final todo vale para algo. Entonces, si yo, la primera de cambio que el director de producción me dice, oye, mira, no me interesa para nada, me hubiera ido a mi casa y no hubiera pasado nada. Entonces, hubiera ido por otro lado, hubiera llegado por otro lado. A lo que quiero decir es que toda esa frustración, porque me da la sensación, por mi experiencia, que la frustración es lo normal. La frustración no, perdón, el fracaso es lo normal. O sea, como dice Guillermo del Toro, que lo sabéis muy bien todos, una película lo normal es que no exista, y es verdad, es que cuesta mucho hacer una película. Entonces no hay que tenerle miedo, y sobre todo hay que ir con bastante humildad, y las cosas terminan saliendo. O sea que ese es mi único consejo que puedo daros, y poco más puedo deciros. Que luego después, cuando termine todo, si queréis charlamos, si tenéis preguntas, porque lo que digo, resumir 40 años en 10 minutos, 7 minutos es complicado. Y es una carrera de fondo y vale la pena. Solo digo eso, que sigáis luchando y poco más. Queridos, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Hugo, por tus palabras y por tu sabiduría. Y sí, y yo creo que es muy interesante lo que has dicho, porque es verdad que también nosotros tenemos esa intención, ¿no?, de que este cuento sea como un pequeño escalón. Si conocéis a alguien hoy o sacáis algo bueno de esto, pues ya corre a vuestra cuenta. Estaremos aquí, eso, además luego hay un networking, así que quedaos. Y bueno, quiero presentar al siguiente ponente. Él se llama Jon Miquel Caballero y bueno, os voy a contar un poco sobre quién es para que lo ubiquéis, porque nos va a contar un proyecto que ha estado desarrollando. Él es un director que se formó en la Universidad de Navarra y posteriormente realizó el máster de dirección en la SCAC, y eso le llevó a ser el asistente personal de Quique Maillo, de Bayona y de otros directores, y terminó realizando los making-ofs también de Lo Imposible, de Un monstruo viene a verme y otras películas. Dos de sus cortos, Hibernation y Cenizas, han conseguido más de 300 selecciones en festivales y 55 premios, y tras ello ha realizado su ópera prima, que se llama El increíble fin de Menguante, y la va a estrenar ahora en mayo. Entonces, pues aquí está Jon y os dejo con él. Gracias. Bueno, saludo y lo presento. Muchas gracias, Marieta, por invitarme, y al resto de organizadores de este evento tan chulo. Es un placer estar aquí con vosotros y poderos contar un poquito este proyecto. Como ha dicho ella, soy Jon Miquel Caballero, y mi primera peli se llama El increíble fin de Menguante. Es tan largo que ni yo lo digo bien a veces, como podéis comprobar. Y lo primero de todo, pues quería enseñaros el tráiler y luego vamos desgranando cositas. Mírame. Pablo, tengo algo que contarte, pero no sé por dónde empezar para que me creas. Supongo que para ti todo esto es normal. Llegamos a la casa, cenamos. Además no pienso perder el tiempo buscando un curro sabiendo que a priori me van a pagar una mierda. Claro, porque vives con tu padre. Nos emborrachamos. 3 años igual. Pues sí, yo estoy igual y estoy encantada. Ya sé que tú estás igual. Discutimos. No, dime. Déjalo, vale, estamos borrachos y ya está. Pablo, ¿me estás dejando? Pero para mí nada de eso es nuevo. ¿Y si te dijera que todo esto ya ha ocurrido? Que está sucediendo una y otra vez. Que no deja de repetirse. Que estoy atrapada en este fin de semana. ¿Alba, estás dormida? Pero lo peor no es que esté forzada a revivirlo una y otra vez. Que me tratéis todos como si estuviera loca. No poder volver a casa, o que me acabes dejando cada día. Lo peor es que cada repetición dura 1 hora menos que la anterior. Y no sé qué pasará cuando el tiempo se acabe.
¿Estás dormida? Una manera de una tijera, cinta americana y, por supuesto, el cubo de agua. Gracias. Bueno, gracias. Como habéis podido ver, es una peli de bucles y diréis, joder, otra más, ¿no? ¿Cuántas llevamos? Cuando la estábamos ideando, realmente no se habían estrenado muchas de ellas, de las más recientes, como la serie de Netflix y Feliz Día de tu Muerte. Y estas pelis ha sido totalmente casual. Pero quiero pensar que algo habrá o algo tendremos estropeado en la cabeza de los cineastas y los contadores de historias para que esta idea vaya volando y aterrice en nuestra cabeza, ¿no? En mi caso, que es de lo que yo os puedo hablar, es, yo creo, un sentir que tengo, que es que nos llaman un poco la generación perdida, ¿no? Somos esa generación que quizás somos los mejores preparados de la historia, estudiamos hasta más tarde que nunca, pero al mismo tiempo nos enfrentamos a un mercado laboral que quizás es el más hostil, ¿no? Que nunca. De repente conseguir un curro parece que es como jugar a la lotería y a ver si te toca, ¿no? El premio. Dices, pensaba que podía ser un poquito más fácil que esto. Entonces, la peli nace un poco de mis ganas por abordar esa sensación de atasco y contar una historia tras el personaje de Alba, que es Iria del Río, que se ve atrapa en este bucle temporal, y encontré en el bucle temporal una metáfora muy buena, yo creo, para abordar este estancamiento, ¿no? Generacional y vital. Porque a veces parece que día tras día estás viviendo lo mismo, la vida no avanza para ningún lado, pero de repente llegas un poco a ese primer abismo que son los 30 y dices, joder, tengo ya 30 años y se supone que yo tenía que haber conseguido X cosas y todavía no están saliendo adelante. Entonces es esa crisis de sigo mirando hacia atrás, desparramando y desfasando como cuando tenía 20 años, o empiezo a mirar un poquito para adelante y me tomo las cosas más en serio sin saber cómo, ¿no? Entonces eso me lleva a pensar que quizás yo hice esta película un poco para no formar parte de una generación perdida de cineastas, y creo que los que estáis aquí estáis precisamente por eso, para ver cómo podéis sacar adelante proyectos, cómo podéis conectar con gente que os ayude a encontrar las posibilidades de hacer o de saber si podéis hacer, o si os gusta o si no os gusta, no sé en qué puntos estaréis, supongo que seréis perfiles muy variados. Entonces, volviendo un poco a mi experiencia, yo me di cuenta de que nadie iba a llamar a mi puerta y me iba a decir, ¿qué quieres hacer? Es un poco lo que decía Hugo, ¿no? Y dije, me tengo que sacar un poco las castañas del fuego. ¿Qué hice? Yo soy de Navarra, escribí un guión de esta película, pensaba que los bucles temporales era una idea muy barata porque se repetían muchas escenas muchas veces, luego me di cuenta de que no, error. Y hice como un tráiler con fragmentos de otras películas que realmente era muy parecido al que habéis visto ahora mismo, pero con otras películas y otros actores. Se lo pitché allí en Navarra y me dieron luz verde y me dieron parte de la financiación. Y no os voy a engañar, la otra parte tuve que poner muchos de mis ahorros y pedir a mi familia, generando una deuda que no sé muy bien cómo voy a pagar con ellos, pero por lo menos me dan plazos muy razonables e intereses muy bajos, que son 0. Y supongo que esa era la forma de echar a rodar una bola de nieve que es la que facilitó que de repente entraran unos coproductores que pusieran parte de la financiación que quedaba y por lo menos hacer la peli con unos mínimos, que eran los mínimos yo creo que razonables para poder hacer una peli. Y nos lo planteamos un poco así, pidiendo muchos favores. Por ejemplo, en preproducción nos facilitó la ECAM parte de sus instalaciones porque algunos eran exalumnos allá del equipo, pues para todo el tema de ensayos, todo el tema de pruebas de vestuario, maquillaje. Y luego, por ejemplo, en rodaje, todo el mundo cobró un salario tirando abajo porque era el que podíamos permitirnos, pero todos los miembros del equipo el mismo, y por supuesto fueron dados de alta a todo el mundo para estar atendidos en caso de cualquier problema, porque hay unos mínimos que, aunque estemos muy locos y queramos tirar para adelante, hay mínimos que siempre hay que cumplir. Eso también es importante que lo sepamos. Y luego llegó la postproducción, que yo la llamaría como el mayor acto de paciencia que he hecho en mi vida, ¿no? Y no porque los colaboradores no estuvieran a la altura, sino todo lo contrario, son los mejores tíos con los que me he podido rodear. Pero sí que es verdad que, resumiéndolo un poco, montador, diseñador de sonido y músico tenían todos sus trabajos, y lo que tienes que seguir haciendo es de productor, teniendo paciencia. Es también un poco lo que decía Hugo.
va a haber frustraciones y todo va a ser mucho más lento de lo que pensáis cuando estáis creando proyectos de estas características, de este tamaño. Pero la paciencia es vital, y la paciencia en realidad es tiempo, y el tiempo es dinero, o sea que es vuestra forma de producir y lo tenéis que ver así. Por suerte pudimos sacar la peli con todo el lujo de detalles. Hay cosas buenas de hacer una peli sin prisa, digamos, o con lentitud obligada, que es que puedes mimar los detalles y reflexionarlos de una forma que a veces en el sistema industrial habitual no tienes. Tienes que cerrar una postproducción en 4 o 6 semanas y ahí se queda. No puedes cambiar ni una coma más. Nosotros por lo menos teníamos partes beneficiosas como poder darle más vueltas, madurar todo mucho más. Y nos plantamos con la peli hecha y tuvimos la gran fortuna de que nos cogieron en el Festival de Málaga. Hemos estado allí hace 2 semanas y la verdad es que la acogida ha sido increíble, como el mismo título de la peli, y no podemos estar más contentos de cómo ha ido por allá. Sobre todo yo me quedo con que muchas de las críticas hablaban de la honestidad de la peli, y para mí ha sido lo más bonito que nos podían decir, porque hay otra cosa de la que os quería hablar y creo que es importante, que es que cuando tienes poco dinero seguramente es muy difícil abordar una peli de robots gigantes destruyendo una ciudad o de tiranosaurios persiguiéndote, pero sí que tienes un elemento que es la honestidad, que es contar una historia que conecte con el que escucha, con el espectador, y eso es gratis. Es gratis, pero cuesta trabajo, porque tienes que debatir mucho contigo mismo, hacerte muchas preguntas. La primera idea no siempre es la mejor. Ten otras 50, habrá una que es mucho mejor que las que has tenido. Cuéntaselo a la gente, tus ideas. A veces te dirán cosas que no quieres oír, les odiarás durante 48 horas, pero luego dirás gracias, tenías razón. Y sobre todo debatirte mucho, madurar las ideas para conseguir eso, que sea una historia honesta, que sea interesante para quien escucha. Y para eso lo tienen que escuchar desde los primeros estadios, que es donde todo va a fraguarse. Y dicho todo esto, yo creo que poco más tengo que añadir. O sea, tenemos la fortuna de estrenar en cines, es un estreno bastante limitado. Y nada, pues deciros que si os ha parecido interesante lo que habéis visto y lo que habéis oído, estaremos encantados de veros en las salas, será un honor, y muchísimas gracias por venir. Nos vemos luego en el picoteo, y si queréis expandir algún concepto, estaré encantado de hacerlo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, John. Definitivamente yo voy a ir a ver la peli, así que quien quiera venirse, pues en mayo. Y a continuación quiero presentar a Rigel Garces, que es un compositor de bandas sonoras. Rigel empezó componiendo a muy temprana edad y con un gusto por el rock and roll, ¿no? Y estudió en la Universidad Experimental de las Artes de la Composición, especializándose en composición y sonido de bandas sonoras, y fundó el estudio Arigato Sound, que se dedica a hacer la postproducción de sonido y bandas sonoras, así que sí. Todo tuyo. Vale, gracias. Perfecto. Te confío. Gracias. Pues, a ver, sí, yo estudié composición, soy compositor y músico, me gusta muchísimo, como ya dice, el rock and roll. Algo que no aprendí en mi tiempo estudiando fue cómo hacer buenas presentaciones de PowerPoint, por lo que, me disculpan por lo que van a ver ahora. La idea era que aquí sonara el tema principal de la banda sonora de Encuentros cercanos al tercer tipo. ¿Alguno de ustedes que están aquí ha visto esa película? Creo que no. Encuentros cercanos al tercer tipo. Fuck, tienen que verla. Esta película es de Steven Spielberg, es una película que habla de los años 70 y habla sobre una de las cosas más importantes y uno de los problemas más grandes que ha tenido la humanidad en mucho tiempo, que es que no sabemos cómo comunicarnos entre nosotros. La película habla de, bueno, la narrativa es sobre un avistamiento de un ovni, tratan de conectarse y hablar entre ellos, y la manera en que cómo lo logran es justamente con una melodía, que era lo que iba a sonar en este momento. Pero bueno, eso no lo vamos a hacer, pero justamente eso me da pie a lo que venimos a hablar. ¿Cuál es el problema cuando hablas con un compositor o con un músico? La interacción entre director y productor versus músico y compositor usualmente es bastante extraña, porque el músico está buscando conceptos que los directores no siempre quieren dar, y viceversa. Entonces eso trae ciertos problemas, y les hablaré un poco de mi experiencia en esto, ¿no? Aquí
eso era un video, ¿no? Esto, ¿qué ocurre? Bueno, cuando trabajas con un compositor, pues primero tienes ya tu producción, tienes tu guión, tienes tu director de fotografía y demás, y decides, bueno, traer a bordo a un compositor. Y lo que van a ver ahora, que es donde nuestros amigos van a poner un pequeño track, es lo de cosas que me han pasado a mí. En un principio van a escuchar una seguidilla de tres clips de audio de cosas que salieron a la luz, y les comento un poco. En principio me llamaron y me dijeron, Rigel, quiero hacer la música para este cortometraje, y quiero que sea, imagínate que haces la música y que eres Bon Iver mezclado con Eddie Vedder, y van a escuchar lo que realmente terminó siendo. Luego quiero que hagas una canción de cuna, y finalmente quiero que hagas un reggae. Y aquí pueden darle play a la pista si es posible. Este es el primero. Bon Iver versus Eddie Vedder. No es... Eso no es Eddie Vedder. Pero... esta es la canción de cuna. Y ese es el reggae. Bueno, esto me hizo pensar en que realmente no teníamos mucha idea de qué era lo que yo venía a hacer. Entonces empecé a investigar qué se supone que es lo que hace el compositor. Bueno, la RAE me dio este concepto, me hizo entender que tampoco sabían mucho de lo que estábamos hablando nosotros, y eso me hizo pensar en que me recordaba a la película de Great Gatsby, que había un tipo que tenía mucho dinero, hacía fiestas increíbles, pero realmente no sabías qué era lo que terminaba haciendo Leonardo DiCaprio con tanto dinero. Y bueno, básicamente eso es lo que pasa con nosotros los compositores. Nadie tiene idea de realmente lo que terminamos haciendo. Pero hay una analogía, hablando con varios compositores, determinamos que, a ver, nuestro trabajo básicamente es el de... es comparable con el de un escritor. Un escritor usa letras para hacer palabras, y estas palabras las agrupa en párrafos y en oraciones para construir novelas y cuentos y lo demás. Bueno, nosotros hacemos básicamente lo mismo, pero con notas musicales. Eso me hizo pensar en que había un par de cosas que yo creo que pueden ser útiles al momento de hablar con un compositor. La próxima vez que se enfrenten a él y le diga, mira, yo quiero que hagas esto, pues tengan en mente estas cosas. Que vamos a ver acá. Esto. Primero, ¿qué es una melodía? Pues una melodía es una secuencia de notas organizadas en una secuencia lineal, básicamente. ¿Qué es un leitmotiv? Pues es una melodía usada en contraposición o acuñada a una persona, o a un objeto, o a una secuencia, o a lo que sea. Por ejemplo, la marcha imperial de Darth Vader, o el tema de la fuerza, o el tema del anillo, o cualquier otro tema que hayan escuchado, que seguro han escuchado muchísimos. Luego, ¿qué es la armonía? Pues la armonía son las reglas bajo las que nosotros usamos estas notas. Y esto nos permite agruparlos y hacer acordes que se transforman finalmente en lo que es el background o el contexto musical, que es básicamente donde nosotros nos movilizamos. Luego, ¿qué es un cue? Que es lo que para los guionistas o el director sería la escena. Nuestros cues son unas marcas de secuencias musicales donde las melodías, los leitmotivs y todos los acordes juegan en conjunción con lo que está en el guión. Y lo que dice Música Linda es por una... por una anécdota. Una vez llegaron y me dijeron, Rigel, quisiera hacer la música para mi cortometraje. Es de una pareja que se encuentra después de 4 o 5 años sin haberse visto, y quiero que cuando se vean suene una música muy linda y muy bonita. Y durante 2 horas de discusión con el director no podía entender realmente lo que quería que sonara. Por lo tanto, le pensé que sería útil hablar mejor de géneros musicales, del tiempo, de ritmo, y que la descripción vaya siempre en función de adjetivos que sean fáciles de entender. Por ejemplo, si tú quieres que la melodía sea linda, bueno, pues estamos hablando de algo tierno, de algo que evoque un sentimiento, ¿no? Y lo de la música linda usualmente no nos dice muchísimo más. Y luego, básicamente, ¿cuál es el proceso? El proceso con el que nosotros trabajamos, que primero nos andamos con un director o el productor, nos dicen, mira, vas a hacer la música para la película, pero no puedes usar una orquesta de 200 piezas y no te puedes gastar 4 millones de euros para componerlo, por lo que eso reduce mucho las posibilidades en las cuales tú compones, y fijar las reglas del juego siempre es importante desde un principio. Luego, la conceptualización, que es el proceso. Usualmente esto debería ir
cuando se está filmando la película o cuando se está editando la película, nosotros ahí empezamos a trabajar, a investigar y transformar estas reglas de juego en recursos que podamos usar nosotros a nivel musical. Pero esto usualmente no es así, nunca hay tanto tiempo, usualmente varía mucho. Luego, el spotting session, te sientas con el director y el editor y pasan toda la película, el primer corte, y determinan cuáles van a ser los temas musicales de toda la pieza y unos cronogramas de entrega que en teoría deberías cumplir para que luego en la última versión no la pases tan mal. Y lo último, que es cuando entregas tu score y te sientas con el director, el productor y la gente del estudio, y son las 2 horas más estresantes de tu vida, donde probablemente quieres lanzarte por allí porque es muy estresante. Y bueno, finalmente, usualmente en esta parte hay correcciones y esto se vuelve un pequeño loop. Pero básicamente eso es así funciona de esta manera. Este es el proceso que nosotros hemos utilizado. Hay miles de variaciones y no siempre terminan cumpliendo exactamente estos tiempos porque muchas veces llegas al final de la película faltando poco tiempo para entregar o lo que sea, por lo tanto hay que ser bastante flexible. Y bueno, los dejo con una frase que me parece muy divertida de uno de las bandas que más me divierten. Y con esto me despido, espero que haya sido útil y sí, que verlo la próxima vez. Lo paso bien, bueno. Hello. Gracias. Muchas gracias, Rigel, por darnos estas pistas sobre cómo tratar la música, siendo algo tan abstracto. Y a continuación os vamos a dejar con la productora La Breve Historia. La Breve Historia es una productora, como ya he dicho, conformada por Inés Pintor, Pablo Santilladrián y Nadia de Santiago. Y comenzaron primero Inés y Pablo hace 10 años colaborando juntos como directores y realizando las producciones. En los últimos 3 años se ha unido Nadia y han hecho también un montón de cortometrajes, de los cuales Postales ha obtenido una gran notoriedad en festivales. Hoy vienen a contarnos su nuevo proyecto, un largometraje de ficción para el cual han realizado una secuela. Así que todo con vosotros. Pues a ver, tú ya tienes. Bueno, pues hola a todos y a todas. La verdad que, bueno, hablo en nombre de los tres. Estamos muy ilusionados de poder estar aquí hoy porque, bueno, es una forma también de nutrirnos nosotros de proyectos, por ejemplo, de Hugo o de John que ya se han realizado y creo que nos va a venir muy bien también para presentar un poco lo que os hemos venido a decir. Nosotros somos, como ha dicho Marieta, La Breve Historia, una productora formada por Pablo Santilladrián, Inés Pintor y por mí, que empezó hace 10 años contando historias, pero en el 2017 se hizo productora. Porque bueno, queríamos como dar un paso más con proyectos más ambiciosos y creamos un cortometraje que se llamaba Postales, que tuvo un largo recorrido en festivales tanto nacionales e internacionales, y el último ha sido un cuento al revés, que es como si dijéramos la presentación de 2 personajes que van a protagonizar un largo que se llama Un cuento antes de dormir, que es un poco lo que os vamos a presentar hoy, como la estrategia que estamos haciendo, la estrategia, o me gusta más llamarlo universo, que estamos haciendo un poco para sacar el proyecto adelante. Luego, como apunte, también hemos hecho como 2 videoclips siempre fieles, porque sobre todo La Breve Historia empezó con la necesidad de contar historias de relaciones, historias de sentimientos que nos llegaran al corazón, y hemos hecho 2 videoclips con uno de los músicos de Un cuento al revés, fieles también a eso, ¿no? A contar a través del videoclip pues una especie de cortometraje. Así que nada, pues os dejo con Inés y con Pablo, que os van a contar mejor, os van a desgranar bien lo que es primero Un cuento al revés, que es como la presentación de esos 2 personajes, y lo que es Un cuento antes de dormir, que es el largometraje. Sí, como dice Nadia, nosotros hemos estado muchos años contando historias breves, de ahí el nombre de nuestra productora, pero ahora entre manos tenemos un proyecto un poco más largo. Es el proyecto de largometraje Un cuento antes de dormir. ¿Qué es Un cuento antes de dormir? Es una road movie dramática, una road movie que al final cuenta los sentimientos de nuestros personajes y cómo evolucionan mediante un viaje. Un viaje como el que hace Elizabeth en My Blu-ray Nights, donde cada parada en el camino es un personaje nuevo del que aprender algo. Un viaje como el que hace Travis en París, Texas, un viaje que está lleno de una búsqueda de redención y de perdonarse a sí mismo.
O un viaje como el que hace Lucía en Lucía el sexo, que está cargado de metáforas visuales y donde la estructura de presente y pasado define la película como pasa en la nuestra. Un poco sobre la película. Nuestra película trata sobre dos personajes, Martín y Luz, que Luz es Nadia Santiago. Martín es una persona marcada por el abandono de la gente a la que quiere, que decide iniciar un viaje para empezar de nuevo. En ese viaje conoce a Luz. Luz es una chica que está huyendo justo después de haber abandonado a su familia. Entonces al final estos dos personajes son como dos universos que chocan, tienen mucho en común, pero tienen mucho que decir sobre uno al otro, porque son como las dos caras de la misma historia. Sus versiones al final nos hacen reflexionar sobre el sentimiento de culpa al abandonar y el sentimiento de abandono que tiene la otra parte de la historia. Nuestra historia tiene 3 puntos fuertes. Es, por un lado, los sentimientos que contamos, la historia que contamos. Por otro lado son los personajes y por otro lado el universo en el que englobamos esta historia. Y para vender este proyecto nos preguntamos cómo podíamos trasladar esto a otras productoras o a cualquier persona interesada en el proyecto. Bueno, y tomamos una decisión que fue rodar el cortometraje, un cuento al revés, que es una precuela del largo. Entonces lo primero que quiero hacer es poneros el tráiler para que veáis. ¿Qué te pasa? Nada. Que me gusta oírte cantar, aunque cantes mal. Oye, que yo no canto mal. Bueno. ¿Sabes? La primera vez que te oí cantar mal, que me gustó, supe que iba a quererte para siempre. ¿Cuándo te diste cuenta tú? Yo me he dado cuenta ahora. Pues este cortometraje es una precuela del largometraje y lo hemos hecho como, bueno, funciona como un cortometraje en sí, que va a empezar ahora su recorrido por festivales, siguiendo un poco la esencia de la breve historia, pero a la vez también eso, es una presentación de personajes y una precuela del largometraje. Presentamos el personaje de Luz, de Nadia, que es uno de los personajes protagonistas del largo, y el personaje de Javier, que es un personaje más secundario. También lo hicimos un poco para mostrar el universo y para mostrar el tono que tendría nuestra película, porque al final es mucho más fácil ver un cortometraje de 10 minutos y visualizar cómo puede ser el largo que tener que imaginártelo solo leyéndolo. Y luego también un poco pues para probar, ¿no? Para probar nosotros. Con el corto hemos contado con el apoyo de un equipo técnico y un equipo artístico que están comprometidos con el largo y que ya sabemos un poco cómo funcionamos, pues con Nadia, con Ricardo, con el director de fotografía Ángel Amorós. Ha sido también un poco eso, ponernos a prueba. También la música del corto la ha compuesto el cantante Sam Woods, que también está interesado en participar en el largo. Y aparte hemos hecho una canción, bueno, ha hecho Sam Woods junto con Nadia, una canción que se llama The Only One, que la han compuesto los dos y está interpretada por los dos, y la vamos a usar un poco también como estrategia para llamar la atención de la gente y que le pique la curiosidad. I could be so happy, I could be so sad, I could feel so lonely. You could be the only one, you could be the only one to get the old me in a spot. You could be the only one that move you full times. Y ahora mismo pues nuestro proyecto está en un momento así muy inicial, porque lo que estamos buscando es pues una productora grande, porque nosotros somos muy pequeñitos, para que levante el proyecto o cualquier tipo de ayuda para empezar a moverlo.
Y nada, pues nada, me uno a Hugo y a John, que bueno, es una carrera de fondo, que lo conseguiremos, o sea, os lo digo ya. Y nada, y que muchísimas gracias por escucharnos, y que si después tenéis alguna duda o lo que queráis contarnos, pues que aquí estamos. Muchísimas gracias. Yo también estoy segura de que lo conseguiréis. Vale, a continuación va a hablar Gabriela Garcés. ¿Dónde estás? Aquí estás. Gabriela es una gestora cultural, licenciada en comunicación audiovisual y apasionada del cine, y durante el último año ha estado colaborando con La Fábrica para organizar una serie de exposiciones en el Centro Cultural de la Villa, algunas de ellas correspondientes al Madrid Design Festival, y nos viene a contar un proyecto súper interesante que yo creo que aquí va a interesar a todos los artistas y directores que estemos aquí, porque es una residencia artística. Así que os dejo con Gabriela y que ya nos cuente su proyecto. Del pasado. Sí. Perdona, que ya he pasado una. Vale, ya está. Muchas gracias, Marieta. Muchas gracias a todos por estar aquí. Os quiero contar un poquito mi experiencia. Cuando yo salí de la carrera, estaba completamente obsesionada con trabajar en el cine. Hice varios cortos, monté una productora, hice crítica de cine y no cuajó. Siempre tuve que trabajar en cosas diferentes que no estaban relacionadas con el cine. Muchos años después me formé en gestión cultural y me di cuenta de que había muchas maneras de aportar mi granito de arena, de coger mi pasión e ir a por ella, ayudando de esta manera a otras personas. Por eso os vengo a presentar el proyecto Cofilm, un programa de residencias colaborativas para mujeres cineastas, un programa que incluye conciliación familiar. Y es que os vengo a contar una realidad. Mi realidad es que en el cine cuesta muchísimo trabajar. Y más si quieres tener una vida aparte. En este caso, yo como madre de un niño de 2 años me veo constantemente obligada a tener que elegir entre mi vida personal y mi vida familiar. Es por eso que empecé a pensar cómo lo harían las madres cineastas que tienen que dar el pecho, por ejemplo, a su bebé. Por ello, como gestora cultural, creé Cofilm, un proyecto que se basa en la conciliación familiar y que además se basa en una colaboración de las mujeres. Nosotros vamos a combinar una formación intensiva online con varios encuentros presenciales que se desarrollarán en septiembre, basándonos en el guión, en octubre en producción y en noviembre en dirección. Después, en marzo, vamos a poner en marcha un maratón de rodaje conciliable. Habilitaremos un espacio para que todos los hijos y las hijas de nuestras residentes, de nuestras tutoras y de nuestros profesores de Cofilm puedan estar desarrollando en este espacio actividades de carácter cultural y creativo. Aquí tenéis el espacio. Y esto es un ejemplo de lo que sería un día en la residencia presencial. El bootcamp de la mañana, un bootcamp de rodaje y después trabajo para impulsar los proyectos de cada uno con los tutores y con las tutoras. Tendrán una mentorización también de sus proyectos. Dentro del equipo de Cofilm, Patricia de Luna, cineasta y madre también, está encargándose de la programación de las actividades. Estamos contactando con profesionales como Paula Ortiz, Virginia Yagüe o Cristina Andreu para que tutoricen a nuestras residentes. Y también os quiero comentar, ya para terminar, que el mayor éxito de Cofilm es que no es solamente un programa mío, un proyecto mío, es un proyecto que está formado por muchas manos de profesionales del sector que se están implicando en este proyecto y que además nos están dando una ayuda de diferentes maneras. E incluso muchas instituciones también están interesadas en el sector. Ahora mismo contamos con el apoyo del Ministerio de Cultura en el programa de modernización e innovación de las industrias culturales y creativas, pero todavía seguimos buscando partners que nos quieran acompañar. Os invitamos a todos y a todas, si veis alguna manera en la que podéis aportar al proyecto o colaborar con él, estáis invitadísimos, invitadísimas. Igualmente os invitamos a participar en los coloquios que vamos a organizar coincidiendo con las charlas presenciales. Serán coloquios con nuestros tutores y profesores y tendremos después un networking.
para que pueda haber un networking con el resto de cineastas. Para terminar, comentaros que esto es una reflexión personal: con más mujeres en puestos de liderazgo y generación de contenidos, generaremos unos discursos audiovisuales más diversos que podrán enriquecer nuestra cultura. No solamente se trata de un objetivo social, la igualdad de género, sino que también es un objetivo cultural. Debemos aplicar nuevas miradas para poder transformar el mundo en el que vivimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela, por presentarnos tu proyecto. A mí me encantaría haberlo hecho realidad, porque la verdad que es fascinante y dar oportunidades a todo el mundo y tener mejor calidad en nuestro cine. Y bueno, a continuación viene un director, productor y guionista que viene de Murcia, se llama Nabil, y él es el fundador de Black Mamba Films. Y bueno, para contextualizaros un poco, él va a presentar un proyecto que se llama Berlin Boxing. Es un largometraje con Joy Cameron, a la que conoció en el mercado de el Marché du Film de Cannes. Así que bueno, ha tenido una trayectoria muy larga de muchísimos cortometrajes y proyectos varios, así que mejor nos lo cuentas tú. Y con todos, Nabil Ejei. Uy, el pasador de diapositivas a la venga, va, guay. Bueno, buenas tardes. Gracias mil a Talco Films, o también al espacio, a la Fundación Telefónica, por este gran espacio. Bueno, pues como ya comentaba Marieta, empecé haciendo largometrajes de dudosa calidad con 18 años, ¿no? Seguí haciéndolos infinitamente igual en la universidad, hasta que llegó un momento en el que intenté sentar las bases, ¿no?, de lo que era lo que quería hacer con mi vida. Estudié la carrera de Derecho, creo que en aquel momento me aportaba muchísima más información con respecto a lo que a la producción se refiere, ¿no? Y bueno, pues finalmente fue otro proyecto del que me bajé del carro, es decir, no lo acabé. Me dediqué únicamente, exclusivamente a trabajar en el audiovisual, en mucha publi. De hecho, tuve un bache bastante intenso y duro de no poder llevar a cabo mis proyectos por las causas que todos conocemos aquí hoy presentes. Y dije que no, que me iba a tomar un espacio de tranquileo, que iba a fluir y que iba a trabajar sobre todo en publicidad, que era lo que me iba a dar realmente un bagaje en cuanto a director, ¿no? Sobre todo a la hora de poder trabajar con un equipo técnico, controlar cuáles son realmente ese protocolo de rodaje, con sus risas, con sus cosas, pero finalmente también profesionalizar un poquito más de esa manera, de una manera autodidacta, ¿no? Realmente yo la única formación que he tenido ha sido puramente autónoma, ¿no? Con cursos, con workshops, pero sobre todo, y a lo que animo a todo el mundo aquí, es a salir. Festivales, como muchos de vosotros habéis hecho. Festival de Málaga, San Sebastián. En este país tenemos la posibilidad de contar con una amplia gama, ¿no?, de festivales, tanto A como B, como calificación A como B. Y bueno, pues realmente fue en un festival donde conseguí esto que no esperaba. Fui intentando vender un cortometraje, Jinete a la Comedia. Está debajo de mi cajón ya 3 años y espero sacarlo pronto. Pero con Berlin Boxing fue algo que no pensé cómo iba a llegar, ¿no? Fui vendiendo ese cortometraje, nos conocimos en un desayuno, estuvimos en la formación de productores del festival, me presentó esto de una forma pura química, ¿no? Siempre lo más importante en este mundo también es la química, que me confíes, ¿no?, que me transmitas buenas vibras. Ahí ya entonces hablamos, ¿no? Y lo curioso es que tenía un guión, primer borrador, que hemos estado un año. Esto fue en mayo del año pasado. Y este año vamos a volver. Vamos a volver además con un equipo más grande. En un año me sorprende haber visto cómo he crecido en esos años que no estaba creciendo en el ámbito de la ficción. Y lo que quería compartir con vosotros también un poquito era que es un poco lo que está detrás, ¿no? Hemos visto mucho hoy qué es lo que está de frente y me gustaría también que supierais un poquito de ese proceso. El presupuesto es un presupuesto bastante bajo de cine independiente, aunque en Estados Unidos sea aún menor. Aquí en España las películas de cine independiente no suelen sobrepasar el 1 millón, en Estados Unidos de 3 a 5. Bueno, la película es un thriller con tintes de drama romántico, es una película singular, además sin tabús. Es una película que refleja la búsqueda constante del bienestar por parte de una DJ, una productora de DJ Tecno,
y en una esfera techno-rave, ¿no? Muchos habréis estado en Berlín, imagino. De hecho, vamos a grabar en Tresor, un sitio mítico, ¿no? Y bueno, pues hemos estado en consultorías, hemos estado muy en contacto yo y yo, ya está en Francia. Es una directora súper talentosa, la verdad, muy joven, tiene 23 años. Y pues nada, gracias a ese fruto durante ese año, pues hemos podido gestar una coproducción internacional entre España, Francia y Alemania. Realmente, ¿cuál es el status quo del proyecto? Sí que sabemos que ya tenemos todo bien claro. Tenemos como que los tres pilares fundamentales antes de poder empezar una preproducción: los actores, el plan de producción y unas localizaciones de scouting, en este caso. Yo, como productor ejecutivo, junto con mi equipo, nos encargaremos de que vengan aquí a España y de facilitarles todo, segundas unidades, hacer el scouting, el desglose y sobre todo la parte administrativa y burocrática, que en este país no es poca, ¿vale? Realmente esto es todo lo que tengo. Sobre todo quería trabajar la estructura con vosotros, ¿vale? Nosotros vamos a fundar lo que se llama una agrupación de interés económico, ¿vale? Es decir, es una organización jurídica y empresarial con el objetivo único de realizar una película, ¿vale? Esto tiene unas especificaciones. Fue una reforma que se realizó en la Ley del Cine en 2008 para facilitar y favorecer la creación de contenido cinematográfico en nuestro país, que en aquel momento no era como es hoy día. Ahí estaremos todos de acuerdo. ¿Cómo funciona? Realmente la iniciativa la tiene el productor ejecutivo. Normalmente suele quedarse con un 1% de los derechos de propiedad intelectual. Mayormente el 99% suele ir a esa agrupación de interés económico, que está formada por unos inversores, ¿vale? Unos inversores que casi todo el mundo, cuando escucha esto, piensa que lo pone de primeras, y es totalmente incierto. Todo va después, ¿vale? No me voy a jugar el pescuezo, ¿vale? Pero tengo el compromiso de pago contigo, eso lo tengo claro, ¿vale? Además, suelen contratar siempre lo que se denomina una garantía de buen fin. Son empresas que velan por el funcionamiento, ¿no? Y por la función tanto logística como organizativa, tanto igualmente también creativa, y en cualquier momento, si el proyecto falla, pues se toman medidas para justo que todos vayan en un mismo camino y que se pueda realizar la película. Cuando ya tengamos todo esto, pasaremos a trabajar con una distribuidora. Esto es todo en territorio nacional, ¿vale? Porque la agrupación de interés económico es de un 50%, nosotros vamos a tener un 50%. Empezó siendo una película alemana, parece que va a ser una película española al final, y vamos a tener varios idiomas, ¿no? Tanto esos tres que conocéis, para poder facilitar aún así la proyección, ¿no? Bueno, pues realmente lo que queremos hacer este año es ir con todo esto ya creado, ¿vale? Queremos ir con unas bases sentadas. Ese primer año que yo fui solo y que flipé en colores al ver todo lo que había, me dio poco tiempo de analizarlo todo. Este año vamos fuerte, vamos con ganas, y esas ganas son las que quiero que me transmitáis y transmitiros ya vosotros, ¿vale? En este sentido, este mundo realmente es muy, muy difícil, pero creo que esa es la magia, ¿no? De nuestro mundo. Creo que debemos de seguir creyendo nosotros y lográndolo. Estos son realmente los pros de que vengan a rodar a nuestro país, ¿no? Ganamos a nivel directo con todo lo que se deja, a nivel indirecto y lo inducido, todo lo que tenga que ver con industria hotelera, todo lo que tenga que ver con administraciones públicas. Al final, siempre las comunidades autónomas se benefician. Los incentivos fiscales, en este caso, no podríamos recibirlo a no tener 1 millón mínimo, pero son en España de un 20%. Somos el segundo país con peores incentivos de Europa, ¿ok? Realmente me gustaría, como surgió este proyecto, que fue de la nada, pues recibir grandes cosas de todos vosotros, sugerencias, propuestas, dudas. Vengo de Murcia para colaborar con vosotros y me gustaría irme y que fuera siendo así. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Nabil. Gracias. Bueno, a continuación vamos a recibir a los fundadores de Wewe Studio, y ellos se dedican a la postproducción del color, el etalonaje, hacen también de edit and set y cuestiones de corrección y de efectos especiales, y además tienen el valor añadido de que además son directores de fotografía, con lo cual entienden perfectamente todos estos aspectos. Llevan 2 años con el estudio y aquí les tenemos, Alejandro Ronda y Miguel Palomar. Hola a todos. Bueno, yo soy Alejandro, él es Miguel, y hemos montado hace nada Wewe Studios. Por separado tenemos un montón de experiencia como directores de foto, formadores, corrección de color, pero hemos decidido empezar a
hacer de esto la profesión, entonces lanzamos Juego y aquí. Bueno, lo primero que vamos a poner es una mini reel de unos pequeños trabajos, muy breve, y ahí empezamos. A ver si... No tiene audio, o sea que no pasa nada. Es simplemente para que veáis un poco en qué va a consistir todo lo que es el trabajo de la corrección de color. Casi todo el mundo lo tiene ahí en la nube de... es una parte del proceso audiovisual. Vamos a ver si podemos ayudaros a definir lo que es esta labor. ¿Para qué sirve un colorista? Miguel, más o menos. Pues eso, como veis, la principal función es solucionar los errores o situaciones que puedan venir de rodaje. Para eso, lo principal es la comunicación con el director de fotografía para que nos cuente cómo ha ido este rodaje, qué necesita, qué intenciones ha tenido para poder nivelar la exposición teniendo en cuenta sus intenciones finales. También todos los aspectos de temperatura de color, ya sea porque ha utilizado unos aparatos determinados o siempre con la intención final para igualar todos los planos de la secuencia. Vale. ¿Sí? Para esto utilizamos diferentes herramientas para controlar en todo momento la señal, como son los scopes, con forma de onda, vectorescopio, diferentes herramientas de color para poder tratar los colores por canales separados, con diferentes nodos, con capas para tratar la piel de forma separada, y esto sería el primer paso, que es con la intención de prepararlo todo para darle luego un estilo propio a la pieza audiovisual o una atmósfera concreta, que es lo que nos ha pedido el director de fotografía. Vale. Bueno, una vez hecha la primera fase, la corrección de color, que básicamente es eso, solucionar posibles problemas que haya habido de rodaje del material, empieza la parte creativa. Somos técnicos y también somos artistas. Vamos a trabajar con el material rodado, vamos a trabajar con todo lo que el equipo de rodaje ha preparado. Entonces, estas son las típicas imágenes que habéis podido ver. De hecho, esta diapo es la vieja, pero bueno. Tenemos un proceso en el cual modificamos esas imágenes que nos da el dire de foto, el equipo de rodaje, para acabar puliendo esa atmósfera que tiene la intención de rodaje. Entonces, coordinamos continuamente con el equipo de dirección, dire de foto, incluso arte, para pulir todo lo que pueda sacar de sí ese material rodado y llevarlo al máximo potencial. Hablamos con ellos a través de fotografías y archivos históricos pictóricos, cómics incluso referencias musicales nos pueden servir. Cualquier referencia audiovisual nos puede servir. Lo importante es comunicarnos, porque al final podemos aportar varias cosas. Podemos aportar, más allá de solucionar los problemas, énfasis estéticos, estamos cerca de ser una postproducción de efectos, reforzar ciertos elementos que igual había en el rodaje que podrían tener más valor. Lo mismo que, por ejemplo, en este ejemplo es el fuego de la forja, podrían ser tonos de piel. Problemas
que en rodaje a veces hay que contemplar, que es tú ruedas en unas condiciones de día, pero tiene que parecer noche, el Day for Night se llama. Entonces, uno de los ejemplos clásicos. Balancear la imagen para que los colores tengan más o menos peso y composición estética. O sea, trabajamos a nivel casi pictórico. Y al igual que el leitmotiv musical, podemos aplicar un leitmotiv a ciertos colores, atmósferas, elementos de una escena a continuación de otra, para dar una nueva lectura a la película. Entonces vamos a guiar al espectador a través del color y de la atmósfera en una dirección. Todo esto no vale nada sin la última fase. Que la entrega final del material, todo el trabajo anterior va a depender de dónde se vaya a ver, y hay que trabajar en torno a eso, teniendo en cuenta los espacios de color, los niveles de luminancia, incluso otros aspectos que nos pueda indicar la propia cadena de televisión o siendo para YouTube y demás. Como os he dicho, hay diferentes espacios de color para cada plataforma. Hay que utilizar uno. Hay administradores de color como Haces, que puede servir para la gestión de color multiplataforma, y para esto hay que tener en cuenta elementos como curvas logarítmicas que se graban desde cámara para la salida al espacio de color donde vamos a emitir. Sí, empieza. Y bueno, para que todo este proceso esté en las mejores condiciones, también hacemos el trabajo de Edith, que es técnico de imagen digital. Lo que hace es encargarse de la seguridad y de la gestión de todo lo que se graba desde cámara, haciendo un pretalonaje, creando LUTs para que el director de fotografía pueda hacerse una idea de cómo se va a ver eso después. En definitiva, un previo para poder prevenir ciertos errores o ciertos imprevistos en la sala de color. Bueno, y también, como lo que nos encargamos es eso, de que todo el material sea lo mejor posible para la calidad final. Incluso antes del rodaje tenemos que saber a dónde va. No es lo mismo que vaya para una plataforma digital que para cine, que para internet. Todas las condiciones van desde el momento de rodaje. Por eso el DIT es importante en el rodaje, va a ayudar a que se prepare todo con ese fin. Después, una vez que ha acabado el rodaje, entra la figura del coordinador de postproducción, que se encarga de comunicar estas necesidades entre todos los departamentos de editorial, efectos y color al final. Entonces, nosotros, aunque la corrección de color es lo que se conoce como más estándar, que es el poner bonito, realmente empieza desde la preproducción para hablar de dónde va a ir ese proyecto, cómo se va a rodar, cómo va a ser todo el flujo de postproducción y acabar con la máxima calidad posible de cara a dónde va a ir ese proyecto. Entonces, nosotros hemos lanzado Huehue con esta intención de abarcar todos los posibles problemas que pueda haber en una producción. Y bueno, pues hasta aquí la presentación. Luego, si queréis hablar con nosotros, también hacemos asesorías, así que gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro y Miguel, por contaros sobre vuestro estudio y sobre los workflows de corrección de color. Y estamos llegando hacia el final del evento, quedan solo 2 ponencias y ahora a continuación os quiero presentar a las guionistas creadoras de la serie Las del Hockey. A lo mejor no conocéis la serie porque aún no se ha estrenado, pero este proyecto surgió de cuando ellas se conocieron en la universidad y realizaron un proyecto de TFG que se ha acabado convirtiendo en una serie de verdad. Entonces, ellas son Marta Vivet, Ona Anglada, Laura Cemar y Natalia Boadas, y hoy no ha podido venir Ona, pero las tenemos a los demás aquí, así que un aplauso para ellas y nos van a contar cómo lo hicieron. Muchas gracias. No, ya está.
Bueno, hola, yo soy Natalia, ellas Marta y Laura, y Ona, como ha dicho Marieta, hoy no ha podido venir. Nosotras nos conocimos realizando el grado de Comunicación Audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra, y como ha dicho, este era nuestro proyecto de fin de grado, que a finales de mes, el 29 de abril, se emitirá en TV3 en prime time. Nosotras aún estamos como un poco abrumadas con todo esto, pero bueno, aquí estamos. Nosotras creemos que el hecho de que este proyecto empezara como trabajo de final de grado en el marco de una universidad nos dio como la base perfecta para creer que podíamos seguir adelante con ese proyecto. ¿Por qué digo eso? Pues porque cuando nosotras lo creamos estábamos rodeadas de distintos compañeros y compañeras que amaban la televisión y el cine igual como lo amamos nosotras, y por lo tanto eran pitch constantes de proyectos, de ideas, con muchas ganas, de gente que te daba su opinión. Y creemos que esto es a veces lo que termina faltando, ¿no? Cuando sales de la universidad o cuando sales de la escuela de cine, porque cuesta, ¿no?, encontrar sitios como este donde realmente puedas compartir tu pasión y tus proyectos. Y además que éramos estudiantes, teníamos el tiempo y el espacio, ¿no?, de la universidad para desarrollarlo. Es por eso que cuando terminamos nuestro proyecto, que era solamente de guión, decidimos que queríamos rodar un capítulo piloto. Básicamente la idea de rodar el capítulo piloto era para poder realmente, en el momento de ir a productoras a venderlo, que entendieran cuál era nuestra idea, ¿no?, como una carta de presentación para poder vender aquello que nosotras queríamos vender. Muchos de nuestros compañeros y compañeras, sus trabajos de final de grado eran de dirección y por lo tanto habían creado distintas campañas de crowdfunding, la mayoría de ellas con la plataforma de Berkami, para poder conseguir el dinero para hacer sus proyectos. Y es por eso que nosotras pensamos en ese momento que era la mejor solución para poder conseguir el dinero que necesitábamos para hacer ese piloto. Nuestra campaña de Berkami la hicimos en agosto de 2016 y realmente nos sorprendió bastante porque fue todo un éxito. De hecho, conseguimos como la primera meta antes de que se terminara el periodo y por lo tanto conseguimos más dinero e hicimos como una segunda meta, ¿no? Y creemos que eso fue también porque teníamos la experiencia de muchos otros proyectos que habían estado realizados durante todo ese curso, ¿no?, de la universidad, y por lo tanto nos ayudaron mucho a decir, mira, esto nos ha funcionado, esto no. Además, esta serie, que de hecho no lo he dicho, pero es una serie de 13 capítulos de 50 minutos que habla de un equipo femenino de hockey patines. Y nosotras teníamos muy claro que queríamos hablar de la adolescencia y de la adolescencia en femenino, porque cuando nosotras éramos adolescentes muchas de las historias que a nosotras nos hubiera gustado ver como chicas no las veíamos en la pantalla y por lo tanto nos apetecía como hacer eso, ¿no? Y pensamos que el hecho de que estas chicas se conocieran en un equipo de algún deporte era la oportunidad fantástica para que todas fueran distintas entre ellas. Y ya está. Y eso, hicimos el Berkami y de allí no salió un piloto como tal, sino que salió un teaser, que fue el que nos ayudó a poder realmente vender el proyecto. Sí. Realmente, como ha dicho Natalia, nos propusimos dirigir el piloto y luego acabó siendo un teaser, pero bueno, básicamente como carta de presentación para poder vender el proyecto. Entonces, desde la universidad, bueno, en Cataluña existe como un conglomerado de empresas que se llama el Clúster Audiovisual de Cataluña, que es básicamente la mayoría de productoras que existen en Cataluña, que intentan como juntarse y crear espacios y cosas, y uno de los proyectos que tiene el clúster es un evento que llaman el Pitching Universidad Industria, que básicamente consiste en que las universidades catalanas, pero en realidad ahora mismo de todo el estado e incluso del extranjero,
envíen como sus mejores proyectos para presentarlos en un pitch que lo presentas delante de pues todas las productoras catalanas. Y nosotras fuimos uno de los proyectos escogidos por nuestra universidad para presentarlo delante de la gente. Y realmente nosotras creemos que ese es como... a partir de ahí nuestro proyecto tomó como una dimensión muchísimo más grande y fue donde tuvimos la oportunidad de vender el proyecto, de tener un contacto directo sin intermediarios con las productoras, que eso es muy difícil de tener básicamente, o sea, ya en la vida, pero es que si acabas de salir de la universidad más, es muy difícil, y que te tomen en serio también es difícil, y ir en plan, bueno, pues tengo un proyecto, y que te escuchen está muy bien. Además, en esa mesa de pitch estaba uno de los jefes de contenidos de TV3, y claro, cuando el jefe de contenidos de TV3 ve ese proyecto y dice en voz alta, ostras, esto es interesante, todas las productoras que están en la mesa inmediatamente fueron como, vale, pues esto nos mola a nosotros también. Y a partir de ahí empezó como una avalancha. La verdad es que esos meses creo que los recordamos como con muchísima intensidad, porque todo tenía que ser muy rápido. Algunas productoras estaban interesadas en reunirse con nosotras y hablar sobre el proyecto y cómo lo podríamos desarrollar y tal, y para nosotras fue muy, lo sigue siendo, pero en ese momento más, porque claro, no tienes ni idea de nada, no sabes nada, o sea, la gente te está diciendo, no, es que quiero venderte proyecto, y tú estás en plan, wow, me encanta, pero ¿cómo se hace? O sea, no sabes, te preguntan un contrato delante, no sabes si las cosas que te proponen son normales, si no son normales, si te están tomando el pelo, si no te están tomando el pelo. Entonces, también aprovecho para decir que si algún día os encontráis con esa situación, asesoraros muy bien, porque la industria es muy grande y cuando no sabes nada es muy... Bueno, como en todo en la vida, vamos a ver. Quiero decir, no es un problema único de esta industria, como en todas partes, pero está bien asesorarse y saber bien lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer, y lo que unos pueden hacer y lo que no pueden hacer. Total, que después de algunas reuniones con productores y tal, llegamos a un acuerdo con Brutal Media, que es la productora con la que actualmente estamos produciendo el proyecto, y empezamos a desarrollarlo. Hemos estado 2 años esperando a ver qué pasaba y tal, y luego la televisión, de pronto se les ilumina la luz y dicen, no, ahora queremos hacer esto, y básicamente empezamos a trabajar en julio del 2018, cuando nos dieron el sí definitivo de que sí que querían hacer esta serie, y se va a emitir ahora a finales de este mes, de abril. Y bueno, ahora os vamos a explicar un poco cómo es el proceso de trabajar para la televisión, ¿no? Sí, una cosa que queríamos hablar es que tienes un proyecto que has criado tú, que lo tienes como un hijito, y a veces da pena ver cómo evoluciona hacia un lado o hacia otro, pero también es importante para que siga adelante, porque tener el proyecto en un cajón pues no sirve de nada, y es importante saberse separar un poco de él y dejar que evolucione. En nuestro caso, por ejemplo, teníamos un proyecto que era solo sobre chicas y ya está, pero TV3, cuando se interesó, quería algo que fuera para todos los públicos y querían adultos. Entonces nosotros hemos creado adultos, pero siempre intentando ponerlo a favor, que fueran como que ayudaran al tipo de historia que queríamos, manteniendo la esencia nuestra, porque sí que es importante saber ceder y saber evolucionar, pero también tener claro cuál era el objetivo del principio, cuál era la esencia de todo esto. En nuestro caso queríamos hacer algo que no se hubiera visto en la televisión pública catalana. Queríamos contar historias, como decía Natalia, nosotras siempre decíamos, es la serie que nos hubiera gustado ver de adolescentes. Y que rompiera tabús y que estuviéramos hablando de chicas siendo nosotras chicas, y es algo que hemos intentado luchar siempre por esto. Hay algunas batallas que pierdes, pero otras que las sigues ganando. Y bueno, para empezar, ya es un caso un poco extraordinario, no había pasado nunca que un proyecto universitario acabara en la televisión catalana al menos, pero nos gustaría que no se quedara solo en una anécdota, sino que abriera puertas para que se siguiera apostando por el talento joven, por historias de mujeres contadas por mujeres.
tenemos la suerte de haber tenido éxito solo empezar, y la gente nos pide un poco cómo hacerlo, ¿no? ¿Cuál es el secreto? No tenemos la fórmula. Si la tuviéramos, estaríamos haciendo series como churros. Y no es así. Pero sí que lo que teníamos era una idea sencilla, clara y potente, que era un equipo de hockey femenino que lucha para mantener la sección femenina de su club, que está en peligro. También nos creíamos muchísimo el proyecto, lo queríamos mucho, mucho, mucho. Y tenía la suerte de encajar muy bien en el panorama. Se acababa de decir Merlí en TV3, buscaban un producto que también fuera juvenil, pero que fuera más allá. Se había criticado Merlí por cosas de machismo y querían como resolver un poco todo esto, y estábamos haciendo algo que encajaba en el panorama, pero estábamos dando otro punto de vista, estábamos dándole vuelta a las cosas, y esto, tuvimos también la suerte esta y de trabajar mucho, también mucho trabajo. Y creo que ya está, que lo hemos contado todo, que luego nos vemos y que muchas gracias por tenernos aquí. Muchísimas gracias. De verdad que lo habéis explicado fenomenal, y creo que aún así habrá gente que tenga preguntas, porque es increíble lo que habéis conseguido. Y bueno, ya vamos con la última charla de este evento. Luego habrá un networking y luego diré unas palabras, así que no os vayáis corriendo al networking. La última charla va a ser de Daniel Yume, que es un experto de growth hacking y de marketing de producto, y su especialidad es hacer campañas de crowdfunding. Él ha recaudado más de 1,2 millones de euros a lo largo de sus campañas, y también es fundador de Civikai, que es su propia empresa, y nos va a contar cómo hacer crowdfundings y todo esto. Muchas gracias. Hola. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, es un placer estar aquí con todos vosotros, y os quiero dar una ponencia que suelo tardar a lo mejor casi una semana en darla, en 7 minutos. O sea, lo que es muy complicado, ¿vale? ¿Cómo empezar una campaña de crowdfunding? Primero, ¿qué es un crowdfunding? Un crowdfunding, para los que no lo sepáis, es la manera de recaudar dinero para lanzar nuestros proyectos. Esto financiado por un montón de gente. Me da igual de qué tipo de usuarios sean, ¿vale? Y os quiero poner un ejemplo que va a ser un proyecto que se llama Iron Sky, ¿vale? Vamos a coger un proyecto aleatorio. Iron Sky, para que os deis cuenta, es un proyecto que se lanzó en una plataforma de crowdfunding que se llama Indiegogo. ¿Qué hicieron esta gente? Esta gente crearon solo una página web, y en esta página web explicaban de qué iba a ser el proyecto. No tenían hecho ni un teaser, no tenían ninguna parte del proyecto, solo explicaban unas nociones de qué iba a ser ese proyecto. ¿Cuál fue la magia que hizo esta gente? Esta gente empezó a meter pasta en Facebook, empezó a meter pasta en Instagram, empezó a meter pasta en Messenger, que funciona muy bien para el mercado de Latinoamérica, y al final su objetivo era llevar muchos usuarios a esta página para que estos usuarios se registraran, dejaran sus correos electrónicos y, si acaso, participaran en el crowdfunding cuando lo fueran a lanzar. Crearon una base de datos de usuarios, y esto es súper potente, porque daros cuenta que estamos creando una base de datos para un proyecto nuestro que ya es gente que tiene interés en el proyecto, independientemente de que luego vayan a poner la pasta o no. Entonces, cuando tienes ya una base de datos de 100, 200, 300, 400 usuarios, esta base de datos, Facebook tiene una herramienta que se llama públicos semejantes. Entonces, nosotros lo que hacemos es utilizamos públicos semejantes, subimos esta base de datos a Facebook, y a Facebook lo que va a hacer es, con su algoritmo, va a empezar a buscar gente con intereses similares, gente con... Esto da un poco de miedo, ¿no? Pero es como funciona, vaya. Gente que, pues no sé, gente que sea rubia, con ojos claros, que le guste el fútbol, que haya estudiado en esta universidad, que haya estudiado en la otra. Vais a encontrar de todo ahí. Y Facebook va a decir, pues como esta gente que ha entrado aquí, hay 2 millones de personas en España y 3 millones de personas en Latinoamérica y no sé cuántas en Estados Unidos. Una vez que empiezas ya a meter el dinero en tus campañas, lo más importante ahí es saber el coste de adquisición de cada uno de estos usuarios. ¿Cuánto cuesta que un tipo llegue a la página web de mi proyecto, de mi futura película, de mi futura serie, de lo que sea, y me deje un correo electrónico? ¿Cuánto cuesta eso? Pues eso te lo dice Facebook, por ejemplo. Haces una campaña y dices, mira, pues en esta campaña me he gastado 20 euros para validar mi proyecto, 30 euros, 50, 100, 20.000. Bueno, depende de la productora y eso. Normalmente no solemos gastar 100 euros, ¿vale? Yo he lanzado muchas campañas y para validar no solemos gastar 100 euros. Y de estos 100 euros dices, me han entrado 200 personas en mi página web. Y he tenido 128.000 personas que han visto el anuncio. De las 200 personas que han entrado en mi página web
y me han dejado el correo electrónico, he contestado con un correo electrónico a las 200 diciendo que, oye, mi proyecto, voy a lanzar una campaña de crowdfunding y una de las recompensas van a ser 10 euros, 20 euros, por tener el corto, la película, lo que vais a hacer, ¿vale? El proyecto que vais a hacer. Y cuando la gente empieza a poner pasta por esto y os diga, me gusta lo que haces, a partir de ahí ya vais a ver quiénes son vuestros usuarios y cómo empezar a lanzar todo. Esta parte se llama pre-campaña. La pre-campaña suele durar de 3 a 5 meses, por experiencia, ¿vale? Que es captar muchísimos usuarios para ver, para validar nuestro proyecto y para que esto crezca para luego venderlo. Luego empezamos con la campaña de crowdfunding, que esto es una locura. Esto es lo... cuando lanzamos una campaña de crowdfunding, te puedes ir a distintas plataformas. Las compañeras han estado hablando, por ejemplo, de Berkami. Hay muchas plataformas muy grandes. Está Indiegogo, Kickstarter, y cada plataforma tiene su comunidad, lo que es brutal. Por ejemplo, Indiegogo apuesta mucho por proyectos en los que la gente no ha finalizado el proyecto. Por ejemplo, yo les digo, voy a crear un proyecto cinematográfico, voy a crear un proyecto de estas características y necesito 50.000 euros para el desarrollo del proyecto. O necesito 70.000, o necesito 80.000. La gente cuando va a Indiegogo, si el proyecto se me queda en 40.000 euros, ese dinero sigue siendo para mí, para desarrollar ese proyecto. Entonces, fijaos qué potente es esa comunidad, que es una comunidad que apuesta por los creadores. Lo que es la hostia. Que ojalá todo funcionara así. Sin embargo, Kickstarter no. Kickstarter se ha convertido, en un inicio sí, en un inicio era todo más optimismo, gente que creaba proyectos, productos, etc. Ahora no, ahora Kickstarter se ha convertido más en recaudo de 90.000 euros, y estos 90.000 euros, si no llego, o sea, disculpad, digo, para el proyecto este necesito 90.000 euros. Si todos vosotros me ponéis el dinero y no llegamos a los 90.000 euros, Kickstarter os devuelve el dinero a todo el mundo. Entonces os dais cuenta, fijaros el valor de dos comunidades distintas. Y luego si nos ponemos a hablar de proyectos, daros cuenta vosotros lo que tenéis aquí. Todos vosotros sois, más o menos, entiendo que casi todos vaya, sois de un sector que es el sector audiovisual. Entonces imaginaos que vosotros mismos pudierais crear una plataforma de crowdfunding. Bueno, de crowdfunding en España es complicado porque la ley de crowdfunding pide muchísimas cosas para hacer algo así en España. Yo si vosotros sí lo montaría en Estonia, por tema de impuestos y esas cosas también. Pero bueno, imaginaos que vosotros montáis una plataforma de crowdfunding donde podéis enfocar solo vuestros proyectos audiovisuales y vosotros mismos pusierais un fee fijo, yo que sé, de 10 euros al mes o 20 euros al mes para financiar todos los proyectos en los que creéis, en los que estáis participando, en los que estáis jugando. Y de verdad que es potentísimo. Os he puesto un ejemplo que era Iron Sky. Iron Sky era un proyecto de ciencia ficción con Hitler, dinosaurios, mezclaron un popurrí que a toda la gente dijo, hostia, esto me mola, lo quiero ver, es divertido. Entonces, más que fijarse en el tema artístico, por así decirlo, se fijaron más en desarrollar un producto. En decir, vamos a hacer un proyecto... Perdona que me da risa. Vamos a desarrollar un producto y en este producto lo que vamos a hacer es atraer a toda la gente al producto. ¿Y qué es lo que le llama la atención a la gente? Me imagino el brainstorming, ¿no? De ahí los 3 o 4 compañeros de Hitler le llama mucho la atención a la gente. Y también los dinosaurios, y también tal. ¿Qué son los trends que está buscando todo el mundo? Esto y esto. Pues hagamos una película de todo esto. A todo viento. Y funcionó genial, ya os digo. De estos casos hay muchos. Hay muchos casos. Han sacado series. Y nada, os quería hacer un ejemplo, pero no me va a dar tiempo, de que me dijerais de cuántos de vosotros estáis trabajando en un proyecto audiovisual y que me dijerais, yo, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y vamos a decir, vale, pues vamos a poner todos pasta, a ver cuánto dinero conseguimos para ese proyecto audiovisual, ¿vale? Y luego, por supuesto, se va a quedar el dinero. Pero creo que no lo vamos a hacer porque no me va a dar tiempo. Así que lo que deberíais hacer vosotros es jugar a eso. Si sois una comunidad y fuera coña, si queréis lanzar vuestros proyectos, colaborar entre vosotros. Y si necesitáis pasta, poner pasta los unos a los otros, ¿vale? Y eso. Así que ha sido un placer estar con todos vosotros. Soy Daniel Yume. Y esto os ha servido. Gracias. Muchas gracias, Dani. Bueno, pues ya me contarás lo de Estonia más tarde. Y bueno, con esto quería cerrar el meeting de cine. Antes, unas pequeñas cosas, porque no queremos que este evento se quede aquí. Realmente, como ha dicho Daniel y como han dicho la mayoría o todos los ponentes, tenemos que colaborar entre nosotros, de modo que hemos creado un chat en Telegram. Telegram, para los que no lo conozcáis, es mi app favorita de mensajería. Es una pasada.
Y entonces, si vosotros vais a la página web de Talco Films, podéis entrar en el chat de Telegram, cualquiera puede entrar, y así colaboramos y nos ayudamos en proyectos. Por ejemplo, si buscamos actores o si de repente necesitamos consejos sobre cómo encontrar algo, lo preguntamos ahí. Y solo tenéis que descargaros la app y entráis. Y por otro lado, también, vamos a dar paso al networking y quería dar las gracias a la Fundación Telefónica que nos ha prestado este maravilloso espacio, a los técnicos y también a todos los ponentes que habéis venido hoy, a todas las personas que nos han facilitado hoy la realización del evento, y también quería invitar arriba a Adrián y Daniel, que son mis compañeros de Talco Films. Y este aplauso es para todos. Y ahora los ponentes venid con nosotros para hacernos una foto. Sí, no,